Saludos, mi nombre es Ela Urriola, escritora y poeta. Hoy vamos a conversar sobre la poesía de Panamá. La creatividad es un valor que solo se manifiesta ante un obstáculo. Humberto Eco. La historia de la poesía panameña se parece mucho a la historia de nuestro pequeño país, contundente y diversa. Los acontecimientos que definen nuestra geografía han marcado a sus habitantes, así como a las musas de sus poetas. Si bien es posible establecer líneas divisorias y vertientes o afluentes y modos expresivos de la lírica de Panamá, lo cierto es que para los efectos de esta pequeña introducción resultará mucho más eficaz abordarla cronológicamente. Empezaremos por definir que para expresar el amor, lo más natural es que el ser humano se aboque a transmitirlo con las palabras, con colores, con música, lo cual, obviamente, incluye a la poesía. La poesía, que entre todos los géneros literarios es capaz de fundir todos los sentidos y generar lo mismo: color, sonido, sentido, sentimiento, encarna en el poeta y en lo verbalizado los tipos de amor, sus escalas, sus dimensiones y, por supuesto, todas sus grietas. Ya lo dijo el inmenso poeta panameño César John Núñez en la presentación de esa obra intitulada Ese tu candado ahogándose de llaves, del también inmenso poeta Ramón Oviero. Citamos: el tema del amor siempre resulta una perfecta coartada para expresar con más o menos fortuna el más misterioso y bello de los sentimientos humanos, pero siempre sabremos mejor que nadie que cuando ese sentimiento se manifiesta a través de la poesía y de la pintura, nos percatamos inmediatamente que ha sido elevado a su más alta expresión. La experiencia amorosa es un territorio que se recorre con dedicación en el quehacer poético. La tenencia o la pérdida del objeto amoroso, sea este el amor a lo distante, a la patria, el amor erótico, a la naturaleza o el amor a la vida, resulta un tema intrínseco en ese quehacer poético, uno que no faltará como eje fundamental en la poesía panameña. La necesidad de profundizar la idea o el sentimiento con palabras e imágenes, el trasladar la naturaleza de la creación a ese ámbito donde el demiurgo, el poeta, da luz a su obra, en una suerte de alquimia de sentimientos, de experiencia de navegación vital. Una navegación que empieza en el puerto de la contemplación, de lo conocido, el paisaje, los afectos, el terruño, para ir desdoblando los distintos grados de amor que, a pesar de los obstáculos, se resisten al olvido. Rodrigo Miró, en su obra La literatura panameña, Origen y proceso, nos remonta a la historia, a la literatura de la conquista, nos lleva de la mano a esos pasajes fundamentales donde no es posible identificar todavía una noción estética novedosa, pero que sí genuina en esa traducción de la verdad, que no sería otra que la verdad poética. En ese trabajo de Rodrigo Miró, quien por los demás fue hijo de uno de los más insignes poetas de la patria, el estudioso hace referencia al siglo XIX, prolífico e irrepetible en su compromiso con la palabra escrita y el compromiso con el periodismo también. Nacionalidad y bellas letras serán decisivas para el rumbo de la historia de Panamá. Aquí nos acerca la poesía cívica y social de los albores del siglo XIX, en el que se gestarán también los prolegómenos de la futura república. Es justamente en esos periódicos que van hilvanando el sentido y la conciencia social, donde desfilarán por primera vez los versos de quienes serán los cimientos de nuestra poética. Citamos a Miró de la obra mencionada lo siguiente: entre las 30 y tantas piezas que he podido reunir, se incluyen sonetos necrológicos, canciones cívicas y composiciones de claro contenido social. Destacan aquellas que expresan el sentimiento panameño frente al fenómeno de las independencias, es decir, las poesías llamadas patrióticas, y aquellas otras que muestran la voluntad de progreso y convivencia pacífica en un mundo regido por la ley y la concordia, las que llamo de tema social. A continuación, Rodrigo Miró cita los versos de la oda
al 18 de noviembre de 1840, de la autoría de Tomás Miró Rubini, que inspiraran luego la gran obra de Justo Arosemena, El Estado Federal de Panamá. Leemos algunos de ellos. Salve por siempre del influjo osado que hasta hoy la loca mano sediciosa ejerció en esta tierra infortunada, que ahora libre respira sin cuidado, porque entregada en manos de sus hijos, de los que hacer el bien del istmo pueden sin deberes extraños, los suyos propios cumplirán prolijos. Como lo identificara Miró Grimaldo, aparece el influjo neoclásico, el alcance de la poesía española en su concepción técnica y lírica, en su moldura. Otro libro fundamental del autor, Itinerario de la Poesía en Panamá, acentúa lo dicho sobre los inicios. Más adelante, en la obra anteriormente citada, abordará también el romanticismo como la primera generación poética encabezada por Gil Colunge, Tomás Martín Follet, José María Alemán, Manuel José Pérez y la poetisa de la nacionalidad Amelia Denise de Icaza. Al respecto, el autor aclara: he dicho primera generación poética a secas, pocas aseveraciones, empero, tan solicitadas de esclarecimiento, sobre todo si advertimos que esa generación poética es también nuestra primera generación literaria, porque esas generaciones que en la vida de los pueblos quedan signadas de especial beligerancia política o cultural son como la flor y el fruto de ciertas etapas. Lo que las determina y caracteriza es precisamente su relación con acontecimientos de relieve. El ensayista destaca la valía y el peso poético de esa generación, estableciendo una distinción entre ellos y sus predecesores. Citamos: cosa muy distinta ocurre con los poetas románticos, heredados y usufructuarios de la obra ejecutada por aquellos. Estos sí son fruto nuestro, fruto que se logra por primera vez en el curso de la historia. Porque con el arribo de la sociedad republicana, la circunstancia de nuestra agregación a la Gran Colombia pierde magnitud ante ese otro hecho clave, que es la transformación institucional hacia un régimen de libertad y respeto de la persona humana. El medio cultural se vivifica. Ubica, por lo demás, el periodo que domina, que intitula La infancia y la adolescencia de nuestros poetas, desde los años 1830 a 1850. Según Johannes Pfeiffer, la poesía hace patente una actitud del hombre ante el mundo a través de su atemperada hondura esencial. Eso significa que la poesía dice más de lo que enuncia. Nacida el 28 de noviembre de 1836, Amelia Denise de Icaza, a cualquier panameño le marcará el corazón con esa historia que relatan sus poderosos versos. Citamos: ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tu falda formó mi corazón. Cual centinela solitario y triste, un árbol en tu cima conocí, allí grabé mi nombre. ¿Qué lo hiciste? Porque no eres el mío para mí. He aquí las huellas de una poesía que recorre los designios de la historia hasta el presente, la búsqueda de la reivindicación, la voz que se yergue cual memoria, como necesidad y como materia prima de la esperanza. Así, la poesía dice 1000 veces lo que no se puede entender, porque la palabra no solo es sentido, sino sentimiento, origen y principio de la humanidad. El modernismo en la poesía panameña lo representan Jerónimo Ossa, Federico Escobar, Rodolfo Caicedo, entre otros. Hay una formación y una definición de poesía consistente y consecuente con el tiempo, los viajes y la mirada al mundo, también fortificando la palabra de los poetas panameños. Mencionar a Simón Rivas y a Nicole Garay es fundamental, así como a Guillermo Andreve, Salomón Ponce Aguilera y por supuesto al padre de Rodrigo Miró, el baluarte de la poesía nacional, Ricardo Miró, con el poema del mismo nombre, Patria. Algunos versos. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores,
sin hojas, sin verdor. Con la República Independiente, la era republicana adquiere una poética de conciencia y también eleva su valor. El ámbito internacional y las vivencias se definen en los sucesos políticos y económicos que generan una gran obra y una autoría fundamental para la poesía. Entre otras cosas, el gran Rubén Darío visita el Istmo, las publicaciones crecen, los diarios continúan siendo un impulso para las letras, la narrativa en el Istmo y la poesía también crecen. Al decir de Miró, Hispanoamérica vivía su primer gran momento literario, iniciado en los años finiseculares que vieron emerger la estrella de Darío y su cohorte. El modernismo genera grupos y círculos, creación e intensidad. Es válida la mención de León Asoto y Darío Herrera, que si bien es conocido por su narrativa, tendrá una producción de versos marcados por sus lecturas de Rubén Darío y Silva. Gaspar Octavio Hernández también aborda lo cotidiano y la nacionalidad. En Canto a la Bandera organiza la dimensión existencial del ser nacional, de pertenecer y valorar el sitio que le contiene en el emblema de la nación. Citamos: bandera de la patria, sube, sube hasta perderte en el azul, y luego de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube, si ves que el hado ciego en los ismeños puso cobardía, desciende al istmo convertido en fuego y extingue con febril desasosiego a los que amaron tu esplendor un día. María Olimpia de Ovaldía, también símbolo de la nacionalidad poética o de esa poesía que se hace nación en sus vivencias y sus deberes, pero también en la realidad cotidiana, nos llega con otro nombre y con otras voces igualmente fuertes. Demetrio Corsi, 1899-1957, el ya mencionado Gaspar Octavio Hernández, Moisés Castillo, Demetrio Herrera Sevillano, continúan enarbolando la lírica de las entrañas, la ciudad y el ideario nacional. Por otro lado, Miguel Hernández, León Felipe, Neruda y César Vallejo se yerguen como influencia en nuestros bardos. La referencia fundamental en este navegar de versos aporta los datos de Carlos Francisco Chamarrín, José Franco Martínez Ortega y otros poetas de la nacionalidad con un himno de versos inmenso, es decir, en el caso de José Franco, Panamá defendida. Tenemos otros nombres: Babot, Urbana, Benjamín Ramón, Berta Alicia Peralta, enaltecen este oficio. Una cita importante aborda la gran actividad de los grupos que anteriormente citamos. A los poetas aquí considerados hay que acreditar la formación de grupos como Gaspar Octavio Hernández, Demetrio Corsi, Demetrio Herrera Sevillano, el grupo Columna Cultural, el grupo Participación y la publicación de las revistas Ibergoin de 1957, Pini Ibe, 1958, Letras de Panamá, 1957, Quijote 20, 1960, Itinerario, 1967, Columna Cultural mencionada, 1967. Todas estas expresiones de ese trabajo arduo que realizaban los poetas y los escritores de la narrativa panameña. El poema puede ser como un golpe contundente o suave como una caricia. A veces se desdobla despacio como una flor y entonces esculpe la necesidad amorosa, la nostalgia erótica y la melancolía, y luego el trazo produce lo mismo. A veces un martilleo que se gesta en la desesperación y la belleza de lo extinto, lo visual y lo escrito, la imagen y la palabra, forman entonces un todo simbiótico, como la orquídea y el tronco donde reposa, conformando una experiencia estética, un sonido de colores y texturas. Así el poema se desdobla y se vuelve tinta, no solo en las letras, sino que inspira las formas, a los dibujos que ha de consagrar la cadencia de las palabras. El cuerpo también es un libro. Allí se inscribe la palabra dicha, el tacto, la suavidad. Un libro es, a fin de cuentas, el cuerpo tangible de la palabra. Entre las colaboraciones de propuestas simbióticas, donde la médula de un poema se hace trazo en el papel o el lienzo y dibuja el movimiento que logra la palabra, podríamos mencionar las propuestas y colaboraciones de artistas y poetas panameños como Guillermo Trujillo, Palomino, con Dimas Lidio Pití, Ramón Oviero, Olo Guaidi y también el gran pintor Mario Calvit.
El cuerpo y el universo sensorial destacan en la poesía panameña y los versos de la mencionada Bertalicia Peralta y Ramón Oviero hay que acentuarlos especialmente. Uno de los más bellos títulos que sin duda han bautizado los libros de poesía es Ese tu candado ahogándose de llaves, de la carpeta del poemario de Ramón Oviero con litografías que creara Mario Calvit. 11 bellas litografías suyas se abrazan a los 19 poemas de Ramón Oviero en esa carpeta de edición limitada de 50 ejemplares que hoy en día es una joya de coleccionistas. El puente del pintor Calvit con la poesía de Oviero no es un hecho aislado en su trayectoria, pues un trabajo similar ha acompañado también la obra de José de Jesús Martínez, gran poeta también de Panamá. Moravia Ochoa, otra grande, Pedro Rivera y la obra de literatura infantil del poeta Víctor Franceschi y Berna Calvit. Por su parte, Ramón Oviero, además de poeta, fue un crítico de arte acucioso. Sus constantes indagaciones sobre pintura no descartarán interesantes etapas de experimentación y de éfrasis. En sus besos, el deseo fracturado consumado se plasma en el papel como si fuera un rito, y aquí que se alargan las figuras acomodándose al significado que antes dictaminaran las letras. Vamos a citar uno de estos hermosos poemas. Se llama Uno dice. Uno dice que ha comenzado a navegar por tus ojos desde entonces, que esa primera vez un centellar de tu mirada nos quitó el aliento e hizo guardar la timidez como un desabrigado mendigo guarda sus lejanas lágrimas ante la llovizna verde y blanca del atardecer. Y te dices que sí, que esa distancia era como ir guardando poco a poco aquellos momentos, que después no sería sino verte allí, entre recintos, árboles instantáneos, y escuchando tu perfil tangencial a ciertos edificios conocidos, que todavía guardan otras huellas, manifestaciones, otros decires y algunas consignas que aún retenemos entre los puños como una cólera que se abre cual magnolia incandescente, y ahora tú has retomado como solo una conducta vertical puede hacerlo. Hermosos. Bien, quizás mientras Calvit seduce la tinta, negro sobre blanco, blanco sobre negro, como las fotografías de Man Ray o los versos que Paul Éluard cosecha de la piel de Nush, se aprestará a escapar hasta posarse, convertido en flecha sobre nuestra boca, el dulce sabor del erotismo en la poesía panameña. Nuevamente Oviero, un gran representante de este género, con el poema Debajo del aroma de tu piel, un poema erótico. Debajo del aroma de tu piel siempre hay un rumor de ola y caracol cuando todo adentro de ti gira, como si un ángel travieso y melancólico hubiese comenzado a hacerle guiños a la paloma que siempre ha anidado en tu pecho. Gian Grandi también nos habla de la condición de los poetas y de los caminos que conducen o provienen de otros discursos estéticos. Para él, la poesía no ha sido justamente valorada a pesar de sus incontables luchas. El oficio del poeta también lo relaciona con la libertad, siendo, cito, el grito al aire de personas que sienten violentamente lo que quieren decir y lo hacen porque quieren. Y luego se refiere a las posibilidades y puentes que se despliegan desde el ejercicio poético. Por otra parte, cito, de pronto el discurso poético abre una puerta estética o el mismo discurso estético da otra respuesta poética. Con estas palabras el artista nos refiere a esa éfrasis mencionada en poesía erótica panameña. Si la literatura exige una actitud de compromiso, su divulgación lo reafirma. Escribir es un acto de conciencia, una conciencia sobre la realidad y los límites que ella conlleva. Las sociedades que conocen, preservan, valoran y difunden su literatura son sociedades más honestas con la naturaleza primigenia del ser humano, aquello que lo distingue de otras especies, la conciencia acerca de su existencia. Rodrigo Miró, en la introducción de esa obra, La literatura panameña, origen y proceso, se hace la siguiente pregunta: ¿en qué sentido
esa literatura puede y debe interesarnos. El preclaro historiador e investigador hace una clara referencia a las particularidades y, por qué no decirlo, también a las falencias que pudieran matizar o identificar la producción literaria de entonces. Pero más adelante nos dice, es nuestra literatura y este solo hecho aconseja conocerla y sopesarla, porque la literatura es expresión de la vida social, trasunto de valores humanos. Adentrarnos en la cultura, la historia y la expresión literaria resulta un preclaro ejercicio para comprender y valorar la actualidad. La vida de Columna Literaria, ese gran proyecto que auspició el Ministerio de Cultura y que recoge la importancia de aquellos procesos organizados por una juventud comprometida con el devenir, actora del espectro axiológico que desemboca en la libertad, una libertad que sus sucesores no han sabido administrar del todo. Abre una necesaria caja de Pandora donde rastrillar mitos o hitos. La generación del 58 escribe con autonomía de criterio, la de ser protagonista, sujeto de la exclusión de los que detentaron el poder. Por ello, la inmersión en sus páginas dirige un eco a la generación espectadora de su tiempo. La juventud actual, si bien en otro escenario, no lejos de las mismas encrucijadas en torno al deber ser y al querer, necesita conocer los hechos que forjaron las generaciones pasadas. En estas memorias de Columna Literaria no se desdeña el rol que le está dado a los jóvenes, el de encabezar los cambios. El compendio que fue presentado en el año 2021 no desdeñó ese rol y además presenta los escenarios no solo poéticos, sino también narrativos y ensayísticos. Cada línea, cada verso de estos grandes escritores de la generación del 58 denota el tono luminoso del que comparte un tesoro, un conocimiento, una pequeña joya y con el que se podrá cerrar por fin el cofre. En ese sentido, los acontecimientos históricos muy específicos de nuestro país, la dimensión de ser colonia, van a ser la materia prima de esta poesía. ¿Cómo escribimos la historia? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la enseñamos? ¿Cómo convenientemente a veces la engavetamos? Diana Morán, la poeta fundamental en esta historia de la poesía panameña, es una gran musa también de la poesía posterior. Esa gran poeta pertenece a la generación combativa de principios, pero también de sueños, y revela en los años sucesivos que la poesía es orgánica, es materia vital para seguir organizando una nación. No cabe duda de que para los artífices y militantes de la palabra y de la lucha, el haber sido parte de la historia significó erigir las columnas que sostienen el presente y que sostienen el legado para generaciones futuras. También podríamos empezar diciendo que algunos de estos poetas posteriores a la generación del 58 devienen en miembros de la Academia Panameña de la Lengua. Estos grandes maestros que hoy en día pues también enalbolan el trabajo de los antecesores de estos poetas luchadores del bastión patriótico. Resulta innegable que el quehacer poético de insignes predecesores que formaron parte de la historia panameña también conjugaron y confluyeron allí. Hay algunos otros nombres que paralelamente recorren la historia de la poesía panameña: Estela Sierra, Elsie Alvarado de Ricor, el ya mencionado Dimas Lidio Pití, Tobías Díaz Laitri, María Olimpia de Valdía y también pues Pedro Rivera, Moravia Ochoa, el gran Manuel Orestes Nieto. Toda una generación de poetas y colegas del oficio se yergue después, es decir, con voz propia, a partir de los años 90, no ha parado de robustecerse la generación de poetas panameños, de generar universos indiscutiblemente nuevos dentro y fuera del país. Nos faltarían páginas para enumerar a los poetas de fin de siglo y albores del siglo XXI, poetas de todas las vertientes, eclécticos y sistemáticos, libertarios,
consistentes, poetas con compromisos sociales también, con vetas existenciales. Hay diversidad de compromisos en los poetas del siglo XXI de Panamá y hay una diversidad estética, pero sobre todo hay una gran conciencia literaria. Probablemente solo mencionaría a los dos más internacionales, Giovanna Benedetti, que radica en España, y Javier Alvarado, que ha ganado múltiples premios, pero son decenas de poetas, colegas del oficio en Panamá, que están haciendo un trabajo admirable. Es el momento de escuchar la historia y la poesía panameña de este siglo, allende las fronteras, que resuene la patria múltiple y el amor y la conciencia de amar, el fuego y la novedad, que atraviese el Atlántico y dé la vuelta al planeta. Es el momento de recorrer las páginas y las ciudades con la poesía como brújula y que el mundo lo sepa. En Panamá se escribe, se sueña y se respira poesía. Muchísimas gracias.